Seguimos con nuestra presentación de lo que es la materia y lo que es la metodología en nuestro curso Historia de la Iglesia Cristiana los primeros 1500 años. Ahora, hemos observado que cada vez que el Evangelio llega a una nueva nación, cada vez que se resuelve un debate teológico, cada vez que se alza una nueva voz profética, se transforma la identidad de la comunidad cristiana. Así que lo que quiero explicar es un poco más la metodología que nosotros vamos a utilizar en este curso. Cuando se habla de lo que es la identidad, podemos identificar varias inquietudes relacionadas con identidad. Cuando se habla de la identidad cristiana, por ejemplo, una pregunta importante es, ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuáles son nuestras creencias, nuestras doctrinas? Por ejemplo, en los primeros años del movimiento cristiano, una pregunta de importancia enorme era, ¿cuál es nuestra relación con el pueblo judío? ¿Cuál es nuestra relación con las enseñanzas del Antiguo Testamento? Otra pregunta o otra inquietud de suma importancia en cuanto a la formación de la identidad de una comunidad es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? Por ejemplo, vemos que en los primeros años de la iglesia cristiana era muy importante entender su propósito misionero. Y hasta la fecha, esta pregunta en cuanto a nuestro propósito entre las naciones sigue siendo un elemento muy importante en lo que es el concepto de nuestra identidad como una comunidad. Una tercera pregunta. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? En los años que han pasado, esto viene siendo un tema de mucho debate entre los cristianos sobre la autoridad del Espíritu Santo, sobre la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo se revela Dios a su pueblo? Y esta pregunta también entonces viene siendo un elemento sumamente importante en lo que es la formación de nuestra identidad. Otra pregunta monumental. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad que la iglesia tiene? ¿Quiénes son las personas que tienen el derecho de ser líderes en la iglesia cristiana? Y finalmente, una pregunta de suma importancia es, ¿cómo se produce el cambio en medio de nosotros? Y han habido varios momentos en nuestra historia en los cuales realmente hemos necesitado renovación. Entonces, cuando hablamos acerca de nuestra identidad, un elemento de suma importancia es cómo se puede producir el cambio entre nosotros. Así que hemos repasado 5 preguntas monumentales relacionadas a la formación de la identidad cristiana. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo? ¿En qué manera se revela Dios a nosotros? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cómo se produce el cambio en medio de nosotros? Ahora, con estas preguntas monumentales, observamos que en el transcurso de la historia cristiana hay temas que recurren vez tras vez, tras vez, tras vez. Y yo he identificado 5 temas recurrentes, y estos temas recurrentes vienen siendo la reacción de la iglesia a las mismas inquietudes o las mismas preguntas monumentales que hemos identificado. Estos temas recurrentes serán la base sobre la cual organizamos este curso. La materia está organizada en 5 unidades y cada unidad se trata de un tema recurrente. El primer tema recurrente es regula fidei. Y esto significa cuál ha sido la fe y la práctica de la iglesia cristiana. Vemos que en varios momentos de la historia, la iglesia ha tenido que responder a esa pregunta, ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Cuál es nuestra cosmovisión?
Entonces, bajo este tema de regula fidei, estaremos estudiando cómo la iglesia ha respondido, cómo la iglesia ha luchado para identificar cuál es su cosmovisión y cuáles son sus doctrinas. El segundo tema recurrente se trata de lo que es nuestro propósito en el mundo. Este tema tendrá el título Redención de las Naciones, porque ahí estaremos estudiando cómo la iglesia identificó su propósito como una comunidad redentora, una comunidad que tenía que llevar un mensaje de transformación a las naciones. El tercer tema recurrente es el tema de revelación. Y aquí estamos hablando sobre la epistemología de la iglesia cristiana, o sea, cómo Dios se revela a nosotros. El cuarto tema recurrente será el reino. Y aquí bajo este encabezado, bajo este tema, estaremos hablando sobre el carácter y la naturaleza de la iglesia cristiana. Y finalmente, el último tema recurrente es el tema de renovación. Y aquí estaremos hablando acerca de cómo la iglesia en el transcurso de los años ha luchado para renovarse, ha luchado para permitir reforma. Estamos organizando este curso en 5 unidades y cada unidad se dedica al estudio de un tema recurrente en la historia cristiana. Los temas son regula fidei, redención de las naciones, revelación, el reino y renovación. Así que para concluir esta semana de introducción, vamos a dar un breve resumen de la materia y de la metodología. El objetivo principal de este curso es de estudiar la formación de identidad entre el pueblo cristiano durante los primeros 1500 años de su historia. En cuanto a la metodología, hemos identificado un grupo de preguntas, un grupo de inquietudes monumentales que se han manifestado en la comunidad cristiana. Y estas inquietudes son: ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo? ¿En qué manera se revela Dios a nosotros? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cómo se produce el cambio en medio de nosotros? Ahora, como respuesta a estas inquietudes, estaremos estudiando 5 temas recurrentes. Todos los temas empiezan con la letra R: regula fidei, redención de las naciones, revelación, el reino y la renovación. Observamos la manifestación de cada tema recurrente por medio de varios acontecimientos en las vidas de varios personajes históricos. El propósito de este curso es de instilar en los estudiantes una comprensión de cada tema recurrente con el fin de que él o ella pueda llevar a cabo sus propias investigaciones históricas y así entender por su propia cuenta cómo se ha formado la identidad del pueblo cristiano.